Tengan buen día. Hoy voy a presentar el tema trauma renal ureteral, el cual va a presentar las diferentes patologías o las diferentes traumas que se pueden presentar por diferentes mecanismos y se estará abordando en las siguientes diapositivas. Y el contenido que se estará abordando en cada uno de ellos es de los traumas más reconocidos o más comunes con frecuencia que pueden ocasionarse y bueno, la etiología, el diagnóstico y pues cómo se va a manejar esto y también el tratamiento en cuanto a lo que es el trauma, tanto renal como lo que es ureteral. Y pues se van a presentar cada una epidemiología, su etiología, el diagnóstico, manejo y por supuesto pues que el tratamiento de cómo se efectuará cada uno de ellos. Para iniciar antes vamos a explicar lo que es un trauma. Un trauma se define como una lesión física o herida en un tejido que puede ser por un agente externo. Es la causa de muerte en todo el mundo y la primera pues, en personas entre los 15 y 45 años. Eh, y también pues lo vamos a explicar sobre ya meramente aplicado lo que es el traumatismo renal, que este pues representa aproximadamente entre el 1 y el 5% de lo que son los traumatismos abdominales y en orden de frecuencia en lo que al aparato genitourinario. Pues el órgano más frecuente dañado es el riñón, seguido por la vejiga y la uretra. Y por último los uréteres, pero vamos a abordar lo que son riñones y uréteres en esta primera instancia, que son los órganos del árbol urológico superior y pues que se van a encontrar ellos, cada uno de los que son eh, más frecuentes en lo que son los traumas abdominales. El riñón se ve muy afectado en estos tipos de traumas, sobre todo en lo que son los accidentes. El riñón es uno de los órganos que más se afecta por lo que son el traumatismo abdominal y pues se describe clásicamente que el traumatismo de la vía urinaria, sobre todo en la superior, ocurre entre el 1 y 5% de los que son los traumas de traumatismo abdominales. Entonces el riñón es el más afectado, sobre todo en los grupos de edad de jóvenes entre los 20 y 30 años. Sobre todo los hombres son los que mayor se llegan a afectar en relación a las mujeres en una asociación de 3 a 1 y pues los pacientes que son ingresados con traumatismo renal están entre un 60 y un 80%, que le siguen ya luego lo que es el hígado, el vaso, los intestinos y pues ya en primer lugar pues que queda lo que el riñón a nivel de los traumatismos. Hablemos un poco ahora sobre lo que es la etiología o las causas que puede ocasionar un traumatismo a nivel tanto renal como ureteral. Y estos son pues los diferentes accidentes de tráfico, también pueden existir accidentes laborales, heridas por arma blanca o arma de fuego y caídas o agresiones. Pues las lesiones contusas renales se producen por muchos mecanismos, como he mencionado. Entonces, esta transmisión de fuerzas generadas por lo que es un golpe en la región lumbar o abdominal, pues la fuerza se aplica en lo que es en la periferia del riñón. Y las cavidades que tanto como el seno renal, que están llenos de orina, generan una fuerza contraria cuando la intensidad pues, es directamente proporcional a la presión de las cavidades. Entonces, esto explica por qué las lesiones son más frecuentes en la periferia renal y pues las personas que tienen con una uropatía obstructiva. También las lesiones que son penetrantes, como las que mencionaba, que pueden ser por arma blanca o arma de fuego, en las que pues pueden ser heridas de bala y estas tienden a ser más graves y menos predecibles que los traumatismos cerrados y que son pues prevalentes en entornos urbanos y las balas o sus fragmentos debido a su alta energía cinética tienen un mayor potencial destructor de multiorganismos. Entonces también pueden existir lo que son las caídas y agresiones que van
de la clasificación de los traumatismos cerrados y algunos tipos de accidentes laborales que también pueden existir, algún traumatismo por posquirúrgico también, eso es otro nivel de trauma. Como he explicado antes, esta es una clasificación de lo que son los traumatismos y estos pueden ser cerrados por contusión directa y pues también pueden ser por contusión contragolpe, las lesiones por desaceleración y esto es lo que había mencionado antes. Los cerrados con contusión directa pueden ser algún accidente de tránsito donde exista pues no exista penetración a lo que es el área renal ni tampoco al área abdominal. Entonces también puede existir lo que es la contusión por contragolpe y las lesiones por desaceleración también. En cuanto a la clasificación más utilizada es la de la American Association for the Surgery of Trauma y es una clasificación clínica radiológica que data desde 1989 y es la más utilizada desde el año 2000. Tiene el mérito de la simplicidad basándose en un diagnóstico a través de la tomografía axial, lo que es la tomografía axial computarizada o TAC, y pues existe una exploración renal directa. También pues predece la necesidad de nefrectomía y pues sí, una buena correlación con lo que es el índice de la exploración renal y la pérdida de la función renal. Ahí vemos los distintos grados. En el grado 1 cuando existe una contusión renal, un hematoma subcapsular. En el grado 2 cuando existe laceraciones menores sin afecto medular profunda ni del sistema colector. En el 3 existen laceraciones mayores de urinoma. En el 4 existe una fractura renal de lesiones vasculares aisladas, avulsión pedicular en el 5 y con estallido renal. Esta clasificación también corresponde a la misma eh, American Association, pero en este caso pues es la del traumatismo a nivel ureteral y esto demuestra que en lo que es a nivel ureteral pueden existir también los mismos tipo 5 grados como el 1 el hematoma, la contusión sin desvascularización, en el 2 laceración menor del 50% de transección, en el 3 mayor del 50% de transección en laceración y en el 4 puede haber una transección completa menor de 2 centímetros de vascularización y laceración, avulsión con mayor de 2 centímetros de vascularización. En cuanto a la valoración, se debe aplicar lo que es el ABCD, puesto que durante la evaluación inicial de estos pacientes, pues algunos pueden llegar en tanto estabilidad y en cuanto otros pueden llegar pues, eh, graves. Y se puede llegar pues rápidamente a la sospecha de trauma renal. Y lo primero es en los que son los casos complicados de trauma a nivel abdominal y que se sospecha de que exista una lesión, un trauma a nivel tanto renal ureteral o a nivel de todo el árbol urológico. Se debe empezar con lo que era ABCD, que es el control de la vía aérea, es decir, pues que la persona esté abierto, no tenga algo que obstaculice la entrada de aire, también vigilar pues lo que es la ventilación, el estado hemodinámico y valoración neurológica inicial, que se puede usar lo que es la escala de Glasgow para evaluar cómo está el paciente. En cuanto a lo que es la anamnesis, la evaluación inicial, al obtener pues una anamnesis directa y por la posibilidad de realizar algunos otros exámenes como una ATAC y parte del protocolo en los que están los pacientes más graves con compromiso de la conciencia y entonces pues se le puede pedir lo que es la información de testigos, también el personal médico prehospitalario, es decir, lo que los transportaron desde el accidente hasta el hospital y de urgencias pues pueden aportar datos claves para sospechar qué tipo de lesiones pudo haber tenido estos pacientes. De los indicadores más importantes pues destacan el golpe directo y pues esto se va a ver en cuanto si existe hematuria, también valorar y pues el dolor a nivel de los flancos a la compresión. ¿Qué se debe valorar en el examen físico? Primero iniciar pues, lo que como siempre con lo que es la inspección
y pues valorar las lesiones externas, empezando desde ahí, como si existe un abovedamiento, valorar si existe herida o fue por trauma cerrado sin contusión directa, y también si existen unas fracturas costales, valorar si existe equimosis o lesiones por abrasión en lo que el flanco y el golpe fue directo, que la desaceleración rápida, pues cuentan lo que son los accidentes automovilísticos o en motocicleta, también caída o atropello, y esto pues se debe valorar. Y también el tipo de arma o proyectil con que la característica del utilizado. Pero eso pues el paciente al llegar pues se presenta con, puede existir abovedamiento en la fosa lumbar y las lesiones internas valoradas. En cuanto al examen físico, eh, y el orden de lo que es este examen va a variar un poco en lo que a nivel abdominal, puesto que le sigue pues siguiente a la infección la auscultación por el aumento de la para escuchar si existe algún soplo abdominal o un hilio, y pues eso es más que todo lo que se puede valorar en auscultación. El examen físico, ¿qué se puede hacer? Pues la palpación, a ver si existe crepitación, el mismo dolor abdominal, valorar que si existen pues masas abdominales, si se encuentran lo que son las fracturas costales, y pues eso es uno de los seguimientos primeros iniciales que se debe hacer, con la posibilidad pues, de realizarle otros exámenes posteriores, pero en lo que es evaluación del examen físico, valorar sobre todo si existe dolor a nivel lumbar o en flanco, que eso puede darnos una idea a lo que es, si existe un trauma a nivel renal o tanto uretero. Las pruebas de laboratorio pues se deben mandar a estos pacientes. Si bien todos los pacientes politraumatizados se someten a protocolos estandarizados pues, de exámenes e imágenes, como el análisis de orina, el hemograma, el hematocrito, la creatinina plasmática basal, la hematuria macro y microscópica, pues que estos son el primer indicador de la lesión renal, aunque se describen falsos negativos entre el 3 al 10%, como en el caso de las lesiones de pedículo. Pues la determinación del hematocrito es fundamental, ya que sus variaciones en estabilidad podrán estimar la necesidad de transfusiones o reanimación. También es importante pues, la monitorización, y se deben solicitar una serie para establecer el mejor definitivo manejo de este paciente y evaluar pues, si existe una severidad o qué grado de daño existe a nivel renal, si existe en el paciente llama. Cuando se le pide examen de orina, existe hematuria, pues tanto macro microscópica. La exploración radiológica, pues las indicaciones son traumatismo penetrante en flanco o el abdomen, con independencia de la presencia de hematuria. También puede haber traumatismo cerrado con hematuria macroscópica y traumatismo cerrado asociado a microhematuria y shock. Lo que es el TAS menor de 90 y traumatismo por desaceleración. Son las indicaciones para hacerse lo que es una exploración radiológica que pueda ayudar pues, a evaluar el nivel de grado de traumatismo que tiene esta persona, y a nivel de qué nivel estamos hablando. Por ejemplo, en la tomografía Excel computarizada, pues es un método de elección, es rápido y altamente disponible. Para el manejo de estos pacientes politraumatizados, la primera premisa es el manejo urgente. Como se había dicho, lo que es el ABC, asegurar la vía aérea, asegurar que si existe, controlar lo que es el sangrado externo en el caso pues, de las lesiones penetrantes, y remontar si existe un estado de shock. Ante eso, pues son los primeros que se deben evaluar, aplicar siempre el ABC, y valorar si existen pues, las heridas penetrantes que se han tratado también, y controlar la estabilidad o la inestabilidad dinámica por la presencia de daños en algún órgano. Ahora, hablando meramente del traumatismo renal, ¿cómo se va a hacer el manejo? Pues se va a hablar un poco sobre eh, cómo afecta y qué manejo se puede dar en el caso de esos traumatismos,
de acuerdo a la clasificación que existía tanto para las traumas a nivel renal como para nivel ureteral. ¿Cuál es el plan a seguir entonces para preservar la función renal? En estos casos, pues primero minimizar lo que son las posibles complicaciones, eh, puesto que sí puede existir a nivel hematuria y también mejorar lo que es la estabilidad hemodinámica. También otro de los planes a seguir es el hallazgo radiológico. Dependiendo de los hallazgos radiológicos se pueden tomar el plan o el manejo que se va a dar a estos pacientes. También de acuerdo al tipo de lesión que pueda existir, si es con arma de fuego, si es con arma blanca o si existe un trauma cerrado. También la estrategia terapéutica correcta va a depender de cada uno de estos, si existen los hallazgos radiológicos y de cada una de las fases que se tomó en clínica y en la anamnesis. ¿Qué es el tratamiento conservador del traumatismo renal? El manejo conservador es un no quirúrgico que se ha transformado en las últimas décadas como la principal herramienta terapéutica. El tratamiento pues, conservador se asocia a tasas bajas de nefrectomía y se aumenta y ha preservado pues la función renal. También en el caso de las heridas penetrantes que se han tratado clásicamente de manera quirúrgica. Sin embargo, en estos pacientes pues se les da poder plantear un manejo conservador. Los objetivos pues, de la exploración son el control del sangrado, reparación del riñón cuando sea posible y restablecer el drenaje peritoneal. ¿Qué se les manda a estos pacientes? Pues se manda un reposo absoluto, vigilancia estrecha de los signos vitales, también control seriado de lo que son los exámenes clínicos, como es la valoración de la volemia, si se puede hacer una transfusión sanguínea a lo mejor, y pues la antibiótico-terapia profiláctica. El tratamiento quirúrgico del traumatismo renal pues, se asocian a lo que son los traumatismos de grado 5 y en los que existe una inestabilidad hemodinámica. En la exploración de otras lesiones asociadas a intraabdominales, por ejemplo, cuando existe un traumatismo a nivel esplénico asociado y también en el renal, pues se tiene que llegar a un tratamiento quirúrgico. Y también cuando existe un hematoma perirenal pulsátil identificado durante la laparotomía exploradora por otro motivo. Entonces se tiene que realizar esa cirugía. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los traumatismos ureterales meramente y pues vamos a mencionarlos cada uno de ellos. Los traumatismos ureterales, su localización y movilidad hace que sean raros, constituyéndose en un 1% total del traumatismo genitourinario, es decir, los menos afectados en un traumatismo. El ureter transcurre a lo largo del espacio retroperitoneal y se trata de una estructura tubular cuya longitud en el adulto varía entre 30 y 20 centímetros. Por ello es muy raro que exista un trauma a menos que sea a nivel quirúrgico. Su etiología de lo que son los traumas ureterales, como mencioné en la anterior diapositiva, puede existirse por traumatismo, luego posquirúrgico, es decir, iatrógenas en un 75%, que pudo haber sido por alguna otra cirugía, pues claramente estos tipos de daño pues no es buscado y en la salud pues es un efecto secundario a algún procedimiento. También está lo que es la cirugía ginecológica, puede existir por traumatismo cerrado de un 18%, abulsión hubo por desaceleración, que mencionaba que eran algunos accidentes de tránsito como por moto o carro, también traumatismo abierto, endourología y también las lesiones asociadas. Igual en este caso pues están los tipos de lesiones ureterales que ya las había mencionado ante la misma clasificación, solo para hacer énfasis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero se tiene que evaluar el tipo de trauma que se debe sospechar. Puede existir traumatismo abdominal penetrante, traumatismo cerrado o por una cirugía pélvica o el mecanismo de rápida desaceleración. ¿De qué depende la localización y extensión
de este tratamiento. Vamos a verlo a continuación. El tratamiento para lesiones completas de lo que son los uréteres superiores, ya que depende del nivel de daño que exista a nivel de los uréteres. Sabemos que estos se dividen en uréter superior, medio e inferior. En el caso de los uréteres superiores, pues se puede existir una sustitución ureteral con hilio, una uretero, utero, ureterostomía y un autotrasplante renal. En el caso de los tratamientos de lesiones completas del uréter medio, pues puede ser también un reimplante ureteral, también una vejiga absóica y también un flap de body. Y pues en algunos casos que sí puede llegarse a lo que es la nefrectomía en caso severo. Las lesiones del uréter inferior pues pueden ser, se pueden tratar con un reimplante ureteral, un flap de body o una vejiga absóica también. Y eso ha sido todo un poco de los tipos de traumatismo, tanto renales como ureterales. Muchas gracias.